comenzar diciendo que no creo ser merecedora del honor que implica estar aquí hoy para presentar este libro. Nos convoca hoy un libro cuyo título no es decorativo, sino propositivo, Contracorriente, una conversación necesaria. La autora, Ana Matilde Gómez, ha recorrido la arquitectura del poder en Panamá desde posiciones distintas y no intercambiables. El Ministerio Público, la Asamblea Nacional, la arena electoral, la decanatura de Derecho de la USMA. Ese tránsito no es anecdótico, es lo que permite que este libro no sea un discurso desde fuera, sino una lectura desde dentro, desde la experiencia directa de cómo operan las instituciones, las tensiones y los límites del sistema. Pero este no es un monólogo, es, como indica el propio título, una conversación. Jorge Eduardo Richter conoce el Estado panameño desde la práctica del gobierno, la diplomacia y el derecho. Marcel Salamín Cárdenas, por su parte, ha intervenido en la vida pública desde el análisis, la gestión y la participación en asuntos de interés nacional. Y, como una petición especial por parte de la autora, quiero hablar de alguien que seguro que también está aquí con nosotros esta noche, y es Titibilus. Titibilus es un demonio, eso no lo digo yo, lo aceptó la Iglesia hace muchos siglos. Aunque no es un gran demonio, es un demonio pequeñito, un diablillo, es de uno de estos de andar por casa, o por los scriptorium, o por las imprentas. Se va formando en la imaginación medieval acerca alrededor del siglo XIII y, por último, aparece su nombre en el Tractatus de Penitentia de Juan de Gales en 1285. Él hace que los escribanos se distraigan, que cometan errores, que se nos trabuquen las palabras. Yo ya llevo unas cuantas hoy. Cambia los tipos en las imprentas y todas y cada una de estas erratas él las lleva cada día en una gran mochila al infierno y se las echará en cara al descuidado el día del juicio final. Así que ya estamos todos, estamos el equipo al completo y podemos empezar la conversación, porque de eso trata Contracorriente, de una conversación. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y esa historia yo no la conocía, Titibilus, pero me pareció lo más cómodo para echarle la culpa de todos los errores que vas a encontrar ahí, porque uno revisa y bueno, buenas tardes formalmente a todos de verdad, gracias por estar aquí, porque cuando uno organiza una cosa como esta, uno está lleno como de emociones y está lleno de expectativas. Quiero confesarles que yo mandé a quitar sillas que ahora empecé a pedir que las pusieran. Y yo decía, pero la gente vendrá, pero es que mucha gente me diría, tengo clase, tengo que quitar esto, tengo que hacer lo otro, se me enfermó mi mamá. O sea, cosas pasan y uno empieza a llenarse como de una ansiedad. Todo el que ha organizado algún eventito de estos sabe que sin la gente que asista, sin los invitados, los eventos no son nada. Uno puede preparar lo mejor y hacer lo mejor que uno quiere y puede, pero si ustedes no vienen, esto fracasa. Así que también a estos dos amigos taquilleros que están aquí, porque todavía estamos todavía peleando quién es el que trajo más gente. Así que yo aquí asumo que ellos dos son los más taquilleros, pero gracias a todos por estar y gracias a ustedes dos por acompañarme a hacer esta conversación necesaria, no solo con los que ya han transitado caminos que yo he recorrido, porque también han ocupado cargos públicos, han hecho cosas por el país, sino también por los jóvenes que están aquí, que empiezan, que están tratando de romper paradigmas, que están tratando de hacer las cosas de manera diferente. Y yo empezaría por preguntarles aquí a mis interlocutores, a mis amigos, en esta conversación, ¿qué es lo que tenemos entre manos? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo a la gente? Porque nada que yo hago está exento de debate. ¿Qué cosa? Habrá más gente aquí a la que les pase eso. O sea, todo se vuelve un debate. Ahora resulta, yo no sé si es un ensayo, si es un ensayo político, si qué es lo que es. Vamos a ver, Jorge Eduardo Richter. ¿Qué tenemos? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Qué le estoy ofreciendo a la gente? ¿Es o no es un ensayo? Esto es algo anormal para comenzar, porque se supone que lo que
íbamos a hacer las preguntas, éramos en serio. Ana Matilde en el libro señala que ella fue la primera procuradora, la primera diputada por la libre postulación, la primera candidata a la presidenta por la libre postulación, pero no vas a ser la primera autora en presentar un libro para que seas tú la que pregunta y no sea nosotros la que contestemos, porque lo que yo voy a contestar de esta manera la primera pregunta. Les dije que todo es componente, no es fácil, no me ha tocado fácil. Mira, si uno, aquí hay muchas personas dedicadas a la venta de libros, la diferenciación normal, genérica, es la de ficción y no ficción. Evidentemente este no es, al menos eso creo yo, no tiene ficción, es no ficción, y quiero pensar que todo lo que dice ahí es cierto. Muchas de las cosas nos constan a todos los panameños como ocurrieron, así es que en esa primera categorización es no ficción. Después, dentro de la no ficción hay biografía y autobiografías. Eso el libro tiene de biografía y de autobiografía. No ficción es también historia. Tiene algo de historia de la República, al menos los últimos años. Lo otro es autoayuda, y creo que tiene bastante autoayuda para que lo lean. Bueno, que lo leerán, pero tiene bastante de autoayuda, así es que yo no sé cómo catalogarlo. Lo que voy a decir entonces no es una categoría que yo sé que es no es muy ortodoxa, pero yo diría que entonces que es un cuento bien echado. Si es que es una categoría literaria, digo que es un cuento bien echado. Entonces también soy la primera persona en escribir un cuento bien echado. No sé si Marcel tiene otra opinión, pero a la pieza se ¿Y dónde está el otro micrófono? Bueno, lo compartimos. Sí. No hay problema. Yo creo que asistimos a un testimonio que es extraordinariamente valioso a mi juicio personal. Valioso porque es el recorrido de una experiencia en un mundo político extremadamente complejo, muy agresivo, además en muchas partes, y bastante desarticulado un poco al final, ¿no? Pero lo que más me gusta del libro es su proposición de un disenso constructivo. Es decir, ella no está simplemente haciendo una crítica, está haciendo una valoración crítica, pero está introduciendo además propuestas, y a partir de esas propuestas está señalando caminos, pero no caminos marcados desde el principio, sino caminos para una discusión. Así que los que están aquí también tienen la responsabilidad, una vez que revisen el libro y lo estudien, de arrancar a hacer también la discusión de lo que ahí está planteado, porque lo que a Ana Matilde les están entregando a ustedes es la responsabilidad de abrir realmente la discusión de cómo el poder ciudadano que se expresa en las candidaturas independientes puede realmente cuajar dentro del Estado y modificar su estructura como para asegurar que finalmente tengamos unos equilibrios de poder que sean productivos para la nación panameña. Me gusta mucho el libro en ese sentido. Es decir, pocas veces en el mundo intelectual se recurre a la experiencia personal para ilustrar conceptos, experiencias, y creo que un poco eso es lo que ha hecho Ana Matilde Gómez, y yo se lo agradezco y agradezco la oportunidad y el privilegio que me da de dirigirme a ustedes, porque entiendo
Ustedes son todos, y los veo a todos, los conozco a muchos de ustedes, una audiencia especial, una audiencia que además debe comprometerse al salir de aquí a realmente darle un seguimiento a esta conversación contracorriente. Ajá, entonces no sé ni qué escribir. Ese no lo podemos calificar, no es un ensayo, no es una autobiografía, no es biografía. No, pero está bien, porque mucha gente tiene expectativas de cuál es el cuento que yo estoy echando ahí, como decía tu Jorge, ¿no? Que si dije lo que pasó en la Procuraduría, que si aquí o que si allá. Miren, yo lo quería escribir desde el lamento. O sea, la idea es, todas las experiencias dejan hay heridas, claro que las hay. Pero, como decía Séneca, yo necesito que las mías sean inútiles y no sirvan para algo. Ahí lo van a encontrar. O sea, la idea es compartir esto que yo he vivido para ver qué se puede construir a partir de allí. Y por eso me encanta ver a tantos jóvenes que están aquí, algunos alumnos, exalumnos, colegas, profesores, jóvenes que están irrumpiendo en la política para transformarla. Y bueno, mucha gente me dice, contracorriente, ¿eso de dónde lo saqué? Doña Alma. Doña Alma me dice que ella quiere un nombre así para un libro que ella también tiene que escribir. Bueno, honra. Jorge, tú eres presidente de la Academia Panameña de la Lengua. Mañana es el Día Internacional del Libro. Nosotros no podemos ir de aquí sin saber otro conflicto que generó el título, que si era contracorriente, varias veces me lo cambiaron, o contra la corriente. Yo no te estoy preguntando, pero si tú quieres comentarnos, te lo agradecemos mucho. Mira, es que yo creo que es toda la vez. Es contracorriente, es solamente la corriente que va en sentido contrario a otra corriente. Eso, por supuesto, eso no tenía que haber escrito un libro para que eso se e igual puedo decir de Alma. O sea, Alma es una corriente, no que va contra la corriente, sino que va en sentido contrario a otra corriente. Que es distinto, porque contra la corriente, ese sí es una corriente que va, digamos, a chocar con la otra corriente, que también es el libro, contracorriente, contracorriente y contra la corriente. Pero eso, te repito, eso no era el libro, casi que es un pleonasmo con relación al título, es un pleonasmo con relación al título. Yo creo que la palabra contracorriente es la más adecuada, es la que define no solamente el libro, sino que define la personalidad, que es una manera de, en ese sentido es casi, es la parte autobiográfica del libro, es contracorriente, que sí tiene, por supuesto, que tiene de ensayo, que tiene de pero el título es autobiográfico. El subtítulo del libro, que es una conversación necesaria, no es esta conversación, la conversación necesaria es la que se tiene que producir en la sociedad panameña sobre el contenido de nuestra política, sobre el papel que tienen las candidaturas independientes, sobre el papel que se puede jugar dentro de la política. Esa es la conversación necesaria que además en efecto no ha ocurrido, no ha tenido lugar. Nosotros hemos tenido pequeñas conversaciones aisladas sobre esta figura independiente, sobre esta figura nueva, si se quiere, pero no hemos tenido en ningún momento una conversación a fondo sobre lo que significa para el país estas nuevas figuras. Yo sé que la figura de la libre postulación del presidente, como se le dice popularmente, es de vieja data. No es que se ha inventado ahora esa figura, pero lo que sí es importante es que la importancia que ha cobrado esa figura
Y en alguna forma sí, la vigencia que tú le diste, yo lo que sí quiero destacar, por ejemplo, es que tú ni siquiera fuiste la primera elegida por libre postulación, pero sí fuiste la primera que fuiste elegida y terminaste como de libre postulación, porque hay quienes se han elegido por libre postulación y terminan en un partido político, o se eligen por un partido político y terminan en otro partido político. Todo eso es parte de la política panameña, de manera que sí, en eso sí creo que es importante, y eso es una de las cosas que destaca Juan Diego en el título, que es el haberse mantenido en esa figura de la libre postulación o de la independencia, como se le denomina, y que él cree, y yo coincido con él, que fue una trocha que se abrió y que hoy tenemos una realidad muy distinta a la que le tocó vivir aquí con lo que ustedes mencionaron. Y a ustedes, ¿no les parece que hay un mensaje más de fondo ahí, ya que hablaste del prólogo y Juan Diego? Como ustedes verán, el libro está prologado por Juan Diego Vázquez, que no está aquí esta noche porque está haciendo sus estudios en Harvard, pero aquí están sus padres, a quienes le agradezco mucho que estén aquí. Pero ese prólogo, oígame Marcelo, usted me dijo que se había emocionado. Sí. Mi mamá también. Porque, antes que usted diga algo, déjeme decirle que yo me llevo una gran lección de ese prólogo. Y es para todos los que ocupamos cargos públicos y que somos mayores o que hemos ocupado cargos públicos o que estamos en la vida pública. Y es que somos referentes, no sabemos cuándo alguien nos está observando y está mirando lo que hacemos y lo quiere repetir. Por eso hay una carga ética tan fuerte en hacerlo bien, ya sea en el sector privado o en el público, pero mucho más en el público. Porque así como los profesores, yo veo varios aquí, sobre todo el profesor Miguel Antonio Bernal fue mi director de tesis. Usted fue el primero que me dijo que yo escribía bien, y yo me lo creí. Usted me dijo que ya es que usted fue mi director y me dijo que no había tenido que corregirme muchas cosas. En aquel entonces no sabíamos de los titibiblios, ¿no? Entonces uno se vuelve referente, o sea, los jóvenes nos están mirando. Quiere decir que no hay espacio ni para la trampa, ni para los errores malintencionados. Uno se puede equivocar en la gestión pública, sí. Claro que nos vamos a equivocar, pero que nunca se diga que ese equívoco ha sido la voluntad de hacer un daño o de beneficiarse personalmente. Yo creo que ese es el mensaje principal, porque hay ahí toda una generación que viene detrás, que se quiere comer el país, que se quiere comer el mundo y nos está viendo. No sé qué dicen ustedes. No, yo te voy a hacer un comentario, perdón, Marcelo, pero es un comentario muy hermano, porque eso lo acabas de decir, que Miguel Antonio, que hizo esas palabras elogiosas, también es la primera persona que Miguel Antonio Bernal habla de una forma. No voy a contar, es más que cosa que no es cariño, era verdad, porque usted no anda regalando piropos por ahí. Ese es otro contracorriente. Sí, lo que quería decir era que más allá del título contracorriente, lo chiqueamos, decimos contracorriente, y no nos ponemos las exquisiteces lingüísticas de saber si uno o la otra. Nos tiramos al río y nadamos contracorriente. Aquí lo importante es identificar la corriente que ella enfrenta y la corriente que todos enfrentamos y que de una manera u otra todos sufrimos también por lo que allí pasa. Por lo tanto, es importante que aquí no solamente estén jóvenes de muy temprana edad, estén también los jóvenes de más de 90 años. Que estamos aquí presentes casualmente, no solo como viejos testigos de lo que pasa, sino también como gente dispuesta a seguir contribuyendo. Que no nos rendimos. Que no nos rendimos. Entonces, la corriente a la cual se refiere al final de cuentas todo el libro es la corriente de un sistema político que se ha ido descomponiendo. Esto no es un problema de culpa específica, aunque algunos tendrán más culpas que otros. Es un sistema que se ha ido descomponiendo y no hemos logrado
entender cómo se descompone y por lo tanto cómo debemos arreglarlo. De manera que la invitación que sigue estando presente en la propuesta de conversación es cómo hacemos para hacerle frente a esa corriente sin destruir el país. Porque la propuesta de Ana Matilde Gómez en todo el libro no está dirigida a destruir los partidos políticos, aunque claro está, el centro de la experiencia crítica y dolorosa de ella, de la cual trae las enseñanzas que están en el libro, deviene precisamente del dominio de los partidos en el sistema político de nuestro país. Pero esos partidos han ido desmejorándose, han ido perdiendo su conexión con el mundo social, han ido convirtiéndose, en pequeñas mafias que controlan un poder extraordinario, no hay que negarlo. De manera que, identificada la corriente, identificado el contenido de esa corriente, la propuesta es cómo hacerle frente sin destruir el sistema democrático de nuestro país, ni mucho menos, ni pretender utópicamente convertirlo en otra cosa que ya en muchos lugares del mundo ha fallado. ¿Cómo hacemos para hacerle frente a este enorme desafío que tiene el país? Acudiendo a una cosa muy importante, que es la experiencia de esa candidatura independiente. Porque al final de cuentas, el mundo de hoy es lo que yo llamaría un mundo policrático, es decir, un mundo donde hay una enorme cantidad ya de necesidades y de intereses que se han ido diferenciando al punto de que a los partidos les toma mucho tiempo y es muy difícil, sobre todo si se han deformado, identificar esos intereses. No es lo mismo hablar de la lucha por el canal y de la lucha por la soberanía, que eran grandes referentes de grandes conglomerados sociales, a hablar de los problemas del agua, de San Miguelito, o de los problemas de la mina que tiene Donoso y su gente. Es decir, son problemas específicos que, sin embargo, deben tener una representación en el espacio público de poder, y debemos asegurarnos de que ellos puedan participar realmente de ese proceso de creación de soluciones y de responsabilidades, porque al final de cuentas también estamos ante una sociedad que termina rehuyendo la responsabilidad de hacerle frente a los costos de todas maneras que tiene el proceso de conformación de una nueva realidad política en nuestro país. Entonces, no quiero tomarme más allá de la palabra, porque reitero, la propuesta no es contra los partidos políticos. Se desilusionan quienes piensan que van a encontrar allí una caterva de críticas contra no. Es el señalamiento de cómo el poder ciudadano puede ayudar a subsanar y a sanar esas deficiencias que tiene el sistema democrático de partidos. Y la propuesta de ella, como es poder ciudadano, ella la podrá desarrollar con mayor claridad que yo. Pero también quiero señalar algo, porque honrar honra. Yo solita no llegué al título contracorriente. Quiero ser honesta en señalar que yo estaba un día en el programa Debate Abierto, y cuando terminamos, el licenciado Danilo Toro me dice: oiga, el día que usted escriba un libro, usted le debe poner Contracorriente. Ese es el nombre que ya siempre se me ha ocurrido. Sí, es raro que no esté aquí, debe estar. Pero ya está culpable. ¿Fue así o no fue así? De testimonio de que lo que está escrito en ese libro puede no gustarle a la gente o le gustará, pero lo que está ahí es verdad. Dicho como fue. ¿No? Así que bueno, ahora dispare. Por eso no es solamente un problema de culpabilidad. Asegúrate que le toque un pedazo de esa parte no la escuchaste. No está bien. No es nada importante. Bueno, pero lo cierto es que yo sí creo, yo me sentí muy identificada cuando él me dijo, y le pregunté, ¿lo puedo usar sin? Tómelo, cógelo, porque ese nombre es un libro para usted. Y mire, tiene que tener razón, porque yo, cuando estaba chiquita, yo creo que llegué a pensar que yo me llamaba terca.
No seas tan terca. ¿Ah? Esa frase yo no sé aquí a cuánta gente se la dicen mucho. Yo por aquí veo unas caritas así de esas que estoy casi segura que también llegan a creer que se llaman tercas. Y por allá un señor Pancho que me dice todo el tiempo, pero ¿por qué te gusta llevarme la contraria? Entonces pero yo lo que creo es que uno crece, como ustedes van a ver allí, cuando a ti te educan con la libertad de poder opinar, participar, te estimulan para pensar, es muy difícil que después te quieran callar. Eso no es fácil. Eso es una forma nada más de decir que te decían cerca de niña y nunca te curaste. pero Matilde, mira, yo siempre he sido de los que creen que las personas que pasan por la vida pública deben dejar testimonio de esa trayectoria, de esa experiencia para los demás. Sin embargo, ahí en el libro se trata mucho de la manera como te penetraron de la Procuraduría General de la Nación, del paso por la Asamblea Nacional, pero todo esto ha pasado bastante tiempo desde la última experiencia política. Así es que ahora, bueno, ahora como corresponde voy a hacer las preguntas yo. Dispare. ¿Cuál es el momento o la circunstancia que te obliga o que te inspira, no obliga, pero que inspira a escribir, a dar el paso de escribir Contracorriente, de escribir tu experiencia, ya cuando han pasado tantas cosas? Tú dices que no lo escribiste desde el lamento, ni del reproche, ni del odio, pero sí tiene que haber un momento en que dices, bueno, ahora sí lo voy a escribir, y has escrito un magnífico libro, pero tuvo que haber un momento, eso se llama momento de inflexión, o el momento en que uno decide que va a hacer el libro. ¿Cuál es ese momento? Que no está escrito en el libro. Y no está escrito en el libro porque si yo tuviera que encontrar un momento como un día, una hora, no lo voy a encontrar, porque esto yo lo vengo meditando y madurando desde hace mucho tiempo. La editora sabe que con ella, esto no empezó ayer. Con el doctor Salamín, él también lo podrá decir, fueron muchas horas de largas conversaciones sostenidas cuando él me acompañó en ese tránsito por la asamblea, cuando teníamos que preparar cosas como enfrentarnos a eso de que éramos parte de la coalición contra el Estado Islámico. Pues yo no decía, doctor, ayúdeme aquí, porque a quién se le ocurre semejante cosa con la neutralidad del canal que hacemos nosotros metidos en una coalición contra el Estado Islámico. Pero de eso se trata, tener buenos asesores. El doctor Salamín fue uno de ellos que me acompañó en ese tránsito por la asamblea y sabe que la intención se viene madurando hace muchísimos años. Si no hubiera sido por esa tenacidad y perseverancia de él y porque yo no sabía que él había guardado todas esas conversaciones grabadas, yo no habría podido reconstruir lo que ustedes tienen en sus manos hoy. Así que ha sido muy importante. ¿Cuál es el momento? Déjenme ver si yo puedo, si hay algo que me motivó, es que estamos como en una coyuntura en la que el esfuerzo que ha hecho Vamos y que ha hecho la coalición Vamos se está sometiendo a un rigor público que no comprende, no termina de comprender lo que está pasando en el país. Entonces todos los días el esfuerzo de cambiar la política está siendo juzgado a través del mismo prisma que se ve desde los partidos políticos, y yo lo sufro porque hay conversaciones que no estamos teniendo, son conversaciones necesarias para saber qué es lo que falta para que el sistema que tiene que morir se muera y el que tiene que nacer termine de nacer. Ese es como es el estímulo más fuerte que yo he tenido y siento que era el momento. Tal vez, hombre, no van a encontrar toda la historia del Ministerio Público y de lo que tal vez la gente está esperando, pero por aquí tengo una amiga que va a ser testimonio porque es una testigo muy importante de algo que se vivió en ese momento en Izabal, el Ministerio Público. Solamente voy a decirles
No voy a decir quién es, pero les voy a decir, porque ella se ha comprometido por la memoria de su madre, que esa verdad la vamos a contar. Y ella era la asistente del magistrado Moncada Luna. Las cosas que ella me testimonió a mí me permitieron hablar con propiedad cuando yo salí de esa procuraduría y de las cosas que yo he dicho y hecho después, para poder testimoniar que la manipulación de la justicia fue real, que vivimos un momento en que si un juez no es lo suficientemente independiente, y aquí está María Eugenia López que lo sabe, un juez que no se caracteriza para que la voluntad de un déspota no se convierta en sentencia, estamos liquidados. Porque entonces ese tercero imparcial, al que le vamos a tocar la puerta para que dirima, nos va a castigar. Y aquí está uno de esos personajes también, que lo llevo en mi corazón, magistrado Mitchell. Este fue uno de los que salvó el voto. Los protagonistas estamos acá, no, bueno, pero usted también fue protagonista de esta historia, porque así como está ahí en el libro, 4 magistrados con su salvamento sustentaron lo que permitió que mi caso fuera admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estaba allí todos los fundamentos de la violación, la grave violación de derechos humanos que se había cometido para poder sacarlo. Así que no te puedo decir un día, pero creo que con eso te respondo. Sí, hay otra cosa que me gustaría recuperar en la conversación de esta tarde. Ana Matilde dice en algún punto, y lo dijo delante de mí hace muchos años, un poco enfrentada a la terrible dificultad de sobreponerse a lo que le estaba pasando, digo, bueno, una golondrina no hace primavera, pero la anuncia. Aquí está la primavera. Pasar de una diputada a 5, pasar a 14, implica que hay una buena cosecha. Es decir, la primavera realmente ha llegado. El problema es que todos, ella y los que han venido después, tienen que enfrentar la enorme dificultad de que ese río, con esa corriente que trae, es extremadamente tóxica y termina de una manera u otra, como no hay ninguna otra vía para operar políticamente con los niveles de libertad, con los niveles de participación ciudadana que se requiere, salvo cada 5 años una elección y votar. Entonces, esa participación es importante para asegurar que quien está a cargo de esta responsabilidad, ahora, por ejemplo, pueda tener un salvavidas en el momento en que el sistema lo reempuja a esa corriente tóxica, porque los están jugando. Ustedes ven todos los días el debate que se hace, y la propia Ana Matilde ha señalado aquí antes que la dificultad que tienen quienes enfrentan esta responsabilidad de asumir el liderazgo de una candidatura independiente o de ser voces independientes en un sistema que tiende a aplastarlo, que tiende a anularlo, que está organizado desde la propia asamblea, la constitución de sus bancadas, hasta el propio tribunal electoral y cómo está conformado. Y no hay ninguna posibilidad de que eso que yo llamé antes una sociedad policrática es una sociedad, es decir, donde hay muchísimos intereses convergentes, pueda efectivamente manifestarse y encontrar alguna manera para incidir, porque al final deciden precisamente cúpulas de partidos muy divorciadas finalmente de lo que sucede en el resto del país. De manera que esa golondrina que ha anunciado la primavera, lo que le está planteando de nuevo a toda la audiencia aquí es: muevan las alas, comiencen a navegar hacia acá para ir contra corriente primero y después favorecer una llegada al mar que sea tranquila, serena.
dicho de otra manera y sin tanta exquisitez chipriana, lo que quiero decir es que nosotros debemos comprometernos hoy aquí y todos aquellos que lean el libro a desarrollar lo que ahí está propuesto como interrogante y como reto. Ella no resuelve Doctor, los y ahora problemas que del usted, claro, poder ciudadano, pero lo anuncia. y ahora que usted habla de retos, y me permito interrumpirlo porque bueno, la idea es que conversemos, pero el reto mayor es cómo incorporar a mayor cantidad de personas independientes que quieren participar de la política sin destruir el sistema de partidos, porque ahí está el gran debate. Es decir, una sociedad que es plural tiene derecho a que existan también organizaciones políticas que, bien identificadas con una ideología clara, uno pueda definir cuál es la diferencia entre, si me voy al panameñismo, que aquí veo a Blandón, y gracias por estar aquí, porque la idea no es atacarlos, la idea es decir, bueno, pero presenten algo que permita que haya una definición clara de que ideológicamente por qué uno decide inscribirse en el panameñismo o en el PRD o en el Cambio Democrático o en los partidos que están en la oferta electoral. Me parece que ese es el gran debate, es como el gran reto que hay. Toda esa masa de independientes, personas que pueden aportar en la política, y de ahí en el libro ustedes lo van a ver porque trato después de validar también en una especie de recorrido por la obra del futuro de la democracia de Norberto Bobbio, a quien admiro, bueno, ya muerto, filósofo italiano, un senador también, abogado y un gran escritor, que obviamente ese debate, esa lucha es también por tratar de atraer a la política a los académicos, a los intelectuales, a la gente que siempre dice la política es muy sucia o eso no es para mí. Y eso me hace recordar también a Vargas Llosa, que en La civilización del espectáculo dice que a los que más les gusta que se diga que la política es sucia y que no sirve, es a los políticos tradicionales para que la gente decente salga huyendo. Entonces, yo no estoy diciendo que en los partidos no hay gente decente. Lo que estoy diciendo es que se han convertido en cascarones mercantilizados que han desideologizado, muy bien, esa palabra, bueno, han derrumbado sus propias ideologías y entonces termina la gente allá adentro no sabiendo para dónde coger. No sé si están de acuerdo. Una cosa que quería señalar a propósito de esto. Hoy apareció una encuesta que yo vi, no sé si la han visto ustedes, en donde se hace una valoración del sistema político panameño y de la situación de la coyuntura. Y lo impresionante es que una de las cifras más dramáticas es la que señala que casi el 70% de los panameños no tienen ningún interés de participar en ningún partido político. Y que los partidos políticos que registran la participación de los ciudadanos no pasan del 4%, todos. Son como 7 u 8 partidos y todos están en 3, 4, 5%, y el resto de la población está desencantada, no quiere saber. Esto tiene que llamar a la preocupación, pero no solamente de los partidos, tiene que llamar a la preocupación de todos aquellos que queremos salvar el sistema, incluyendo a los partidos, incluso a reempujarlos, pero hay que buscar la manera de que entiendan que están desconectados. Yo estoy aprendiendo palabras. Pero no fue la mía, ¿no? No, pero el didáctico sí, además. Y además me acabo de enterar que Marcel graba conversación. Lo cual me parece buenísimo porque hemos tenido larguísimas conversaciones. A ver, ¿qué pasa? Ya está. Pero uno de los peligros, y yo creo que eso está muy bien manejado, es justamente ese, que una diatriba contra los partidos políticos pareciera una forma de decir aléjense de los partidos políticos. Y eso no es el mensaje, al menos no el que yo entendí del libro Aléjense de los partidos políticos. Porque además decir aléjense de los partidos políticos sería en efecto
otra expresión de nadar, ahora sí voy a decirlo, contra la corriente, porque la mitad de la población en Panamá están inscritos en partidos políticos. Aunque denigren de ellos, aunque digan no nos gustan, aunque digan que todos son corruptos, la mitad de la población, o quizás un poquito menos, pero no es menos del 49% de los panameños están inscritos en un partido político que es único. En Panamá la afiliación a los partidos políticos rebasa absolutamente todas las estadísticas de los partidos políticos en regímenes democráticos. El PRD, por ejemplo, tenía hace unos años 740.000 residentes, que era lo mismo que tenía el Partido Socialista Obrero Español. Con la diferencia que el Partido Socialista Obrero Español saca 11 millones de votos en las elecciones y el PRD saca 150.000, pero tiene el mismo número de adherentes. Entonces hay algo también que ha fallado, hay algo que está distorsionado en nuestro sistema, que hace que la gente se inscriba en partidos políticos, pero que realmente después denigra de él. Yo sé que podremos decir que es una forma de acceder a un cargo público, una forma de populismo, de clientelismo, lo que se quiera. Pero el hecho cierto es que en Panamá hay una devoción, errada o no, por inscribirse en partidos políticos. De manera que a mí me pareció en este libro que la opinión de no demonizar la inscripción a los partidos políticos, sino la necesidad de que los partidos políticos existan a la vez o paralelamente a la candidatura independiente, es una manera de introducirle a la vida política una nueva dimensión. Quizás esa sea una parte que ni siquiera los que militan hoy en los partidos o en la libre postulación, en el caso tuyo, han comprendido, que es quizás una manera de decirle a la población panameña, o de que las personas fuera de los partidos políticos comprendan que hay una vida política, que hay una oportunidad fuera de los partidos políticos, porque esa inscripción descomunal que hay, absolutamente descomunal, que hay 1,5 millones de panameños en capacidad de votar, que son miembros del partido político, es porque quizás fue lo único que ellos pudieron ver con la oportunidad de participar en política. Y ojalá esto sea una manera, o tenga como una consecuencia paralela la de convencer a la gente que hay una oportunidad fuera de los partidos políticos. Perdón, profesor Blanco, pero también parte del llamado es a la transformación incluso de los partidos políticos, porque la idea es que ellos también se renueven, es decir, ellos tienen que poder ofrecer cosas diferentes para que personas diferentes también quieran entrar, porque es cierto que no todo el mundo está en capacidad de articularse con el poder, es decir, ¿qué es lo que planteo en el libro? Hay personas que necesitan estar inscritas en partidos, no solamente por un tema histórico, cultural. Encuentran muchos jóvenes que van al partido en el que estuvieron sus padres, sus abuelos, y se inscriben como más por una corriente familiar, etc. Otras que porque el esposo las lleva, otras que llevan al esposo, todo eso es posible. Pero también hay una sociedad que siente que eso que es el gobierno, la gestión pública, la cosa pública, está por allá como muy lejos. Por eso es que yo también creo en la necesidad del proceso constituyente, pero para llevar al ciudadano al verdadero cuarto poder. Y no estoy haciendo propaganda aquí al programa del cuarto poder, pero el verdadero cuarto poder es el poder ciudadano, pero tiene que encontrar los espacios de participación. Por eso es que uno de los planteamientos que hago en el libro, y ya no lo vamos a alcanzar, porque ustedes lo han comprado, gracias, y ustedes lo van a leer allí. Pero una de mis propuestas es
El tribunal electoral tiene que cambiar. Ese tribunal de 3 hombres, y no es solo un tema de género, por el amor de Dios, que también no nos merecemos. Somos el 51% de la población. Nosotras tenemos derecho a estar representadas en el tribunal electoral porque ahí se imparte justicia. La decisión que tiene una sola visión, y aquí voy otra vez a pasar por el camino del control lingüístico, androcósmica, ¿está inventada? Bueno, si hay androcéntrica debe poder haber androcósmica. Entonces yo me pregunto cómo puede haber justicia cuando se delibera entre 3 personas que tienen una misma visión del mundo porque los 3 son varones. Entonces, ¿hasta cuándo? Y ustedes lo recordarán, cuando tuve la oportunidad de ser diputada, yo presenté una propuesta, o sea, mi propuesta, yo no me sumé ni a la que había, ni a la otra de los partidos, sino a proponer a una de esas mujeres valiosas que hay dentro del Tribunal Electoral, que están formadas, allá adentro hay mujeres con trayectoria. Y yo me pregunto, ¿cuándo las van a tomar en cuenta? Pero además, estoy proponiendo que no sean solamente 3 miembros, no es solamente que entre una mujer. Es que si la justicia, es decir, si lo electoral nos atañe a todos, los ciudadanos tenemos derecho a poner un magistrado que venga del poder ciudadano. Allí tiene que haber una visión que no esté comprometida con la partidocracia. Es la mejor manera de tener justicia electoral verdadera. Entonces todas esas cositas las van a encontrar ahí, que es como el resultado de lo que yo viví, porque en la asamblea uno, wow, bueno, y lo saben los que son diputados, los que han sido, no, eso es una escuela acelerada, eso sí, eso es como un curso intensivo de un montón de cosas que no se deben hacer. Pero el curso es como tan intenso, porque todos los días están pasando cosas que tú, bueno, algunas te las aprendes y otras con otras te tropiezas. Y bueno, no está por aquí, no la veo, pero uno también encuentra jóvenes en la política que desde los partidos políticos también se vuelven irreverentes y contestatarios. Perdón, pero es que hay una, me acabo de acordar, un momento cuando estábamos en el proceso ese, que fue histórico también, porque era la primera vez que se usaba el sistema penal acusatorio en la asamblea, que tiene funciones judiciales cuando se trata de los magistrados de la Corte y del presidente o el vicepresidente de la República. No se me olvida que en el cuartito, cuando estábamos deliberando, venía un código judicial para mi cabeza, y una de las diputadas se paró y lo atajó, pero además fue capaz de soltar un poco de palabras que yo me las sé, pero nunca las he usado juntas en una sola oración. Yo no sabría cómo ponerlas juntas y que quedaran bien, pero atajó el código y por ahí mismo cómo se le ocurrió, o sea, toda esa, uno dice, pero en una asamblea se puede vivir violencia física también, verbal, o sea, estos niveles se pueden encontrar, y la respuesta es sí. Todo eso se puede vivir. Bueno, aquí está el secretario general de la asamblea y lo sabe. Él, ¿cuántas veces no le pedía yo, búscame precedentes, búscame antecedentes? ¿Cómo es eso que aquí el voto de censura no se puede usar? Porque no está reglamentado. O sea, es letra muerta de la Constitución. Esa Constitución está llena de cosas que no se usan. Bueno, y hace eso falta. me da pie para una reflexión. Bueno, y podemos entrar en las reflexiones finales, pues, ¿les parece? No sé. No, sí, no, que no perfecto, quiere sí. terminar. No, puedo cerrar. La reflexión es, la autora del libro ha abierto una propuesta que ha colocado ante la audiencia. Es decir, ha dicho, tenemos que crear un cuarto poder. ¿Ya? Y claro, puede dar terror pensar, después de centenares de años de tener solamente 3 poderes, que vaya a pensarse en un cuarto poder. Pero no hay duda de que hay una porción en el mundo contemporáneo, hay una porción inmensa de gente que no está representada ni tiene ninguna posibilidad de participar de decisiones que incluso le conciernen día a día, para no hablar de las decisiones más trascendentales que tienen las poblaciones. Entonces, podemos o no pensar
en la creación de un cuarto poder como un poder ciudadano que ocupe, por lo tanto, por lo menos un tercio de la Asamblea y que permita a ese poder ciudadano convertirse en lo que yo denominaría, probablemente de las conversaciones que he sostenido con la autora, una red policrática. Policrática, una red en el sentido de una red que exprese la diversidad importantísima de intereses, ¿no?, que se expresan en el espacio público y que no tienen ninguna posibilidad de meterse en una sala de decisiones del Estado. Entonces, una red policrática es una red que le permite tanto a los trabajadores como a la gente común, como a los empresarios, participar de procesos electorales para designar gente que los represente y que sea capaz de hacer valer su punto de vista en el espacio en donde se toman decisiones para el Estado. Así que me atrevo a decir que deberíamos ser tan atrevidos para pensar que podemos efectivamente en nuestro país innovar el sistema de tres poderes que caracteriza la República Democrática de los tiempos contemporáneos para incluir un cuarto poder que le permita, vuelvo y digo, a la multiplicidad de intereses que a veces ni siquiera son suficientes para alcanzar la dirección de un partido, ¿ah? Porque los intereses de aquellos que le hace falta el agua, que no tienen agua, al final de cuentas es una porción de la población pequeña, tiene que encontrar una forma en esa red de hacer valer su punto de vista, su interés, conectarse con otros e irse sumando, como usted señalaba, para ir creando una figura que permita estar presente en la totalidad del Estado. De manera que esa es mi reflexión final. Creo que está planteado en la audiencia y a los lectores si es o no conveniente abordar de manera atrevida la discusión de la creación de un poder ciudadano. Mi reflexión final es una pregunta, en realidad. Sí, porque yo veía las caras durante la arenga, además veía la complacencia del doctor Bernal y del Antonio Bernal cuando se hablaba de reformar la Constitución o los artículos, era como, pero por supuesto, pero yo creo que, bueno, ustedes van a leer el libro, yo vi la fila que hubo que interrumpir para que este acto comenzara, que pasó como pasa en los entierros, que no llega a tiempo para ver el texto, que tienen que esperar hasta el final de la misa. Y ahora voy a firmar lo que no he firmado con mucho gusto. Pero mi pregunta al final es esta. Este libro es el testimonio final de una experiencia o es el anuncio de una nueva. Esas son trampas. Bueno, yo creo que lo primero es que quedé muy entusiasmada del ejercicio de escribir formalmente para ser leída, porque no es lo mismo. Yo he escrito una cantidad de discursos, aquí están los jóvenes que han sido alumnos míos y todos los que saben la cantidad de discursos que yo he dado por todo el país. Bueno, y ahí lo van a ver. Hubo un tiempo en el que me ganaba la vida así, porque como la gente le tenía miedo al régimen, vamos a llamarle así, no me querían dar trabajo, me querían dar plata. Entonces yo me tenía que inventar y empecé a dar conferencias por todo el país, etcétera, etcétera. Así que he escrito muchas veces muchas cosas, pero no es lo mismo escribir para hablar que escribir para ser leído, para dejar un testimonio para siempre de lo que uno piensa y de lo que uno cree. ¿No? En el tiempo puede evolucionar, uno puede cambiar su idea, sí, pero los principios no. Entonces esa es una constatación. Bueno, y aquí hay muchos escritores, veo varios. Aquí está Mónica Guardia y por ahí Baby, bueno, los que han escrito de derecho también, el doctor Illueca, ustedes dos mismos, tanto que han escrito, ustedes lo saben. Escribir es transparentarse.
Entonces, yo diría que es el inicio de varias cosas. Varias cosas. Está chifiando la pregunta. No. A ver, yo siento que yo todavía no soy descartable y me resisto a que me consideren descartable. Y lo que yo he aprendido y las lecciones que ustedes van a ver allí recogidas me motivan a ese compromiso ético de seguir participando. Puede ser que varíen los espacios, no estoy muy segura que vaya a ser otra vez recogiendo firmas por todo el país. Digo, aquí hay un montón que han recogido firmas, les veo sus caritas porque ustedes saben lo que eso es. Ya no es lo mismo cuando uno está más joven, aguantar sol y lluvia. Y mi esposo lo sabe y me llamaba y no te metas en la casa de la gente y toca desde afuera y llama y yo, pero déjame tranquila si no va a pasar nada, y paraba el carro en una esquina y caminaba toda esa calle y regresaba. Bueno, aquí hay gente que ha caminado conmigo y lo sabe, ¿no? Y venía la lluvia y vamos a seguir y el sol y vamos para adelante. Ya no, ya ahora los eventos son aire acondicionado y sembradita, ya ahora es diferente, así que no estoy muy segura cómo. Lo que estoy segura es que sí voy a seguir participando. Porque el país necesita cada uno desde el espacio donde le toca hacer lo mejor que pueda para transformar este país, para poder recuperarlo de donde nos han sumido. Este no es el país que nos merecemos, nosotros nos merecemos mucho más. Y con todos estos jóvenes que ahora han decidido, que tienen esas motivaciones y se han preparado para participar, uno siente que hay esperanza. ¿Sí? Uno en estos días veía, antes de ayer, ahora veo a Irma, veo a Diógenes Galván, pero uno, Serena Bamba, me encantó, dije, la autoridad competente soy yo. ¡Wow! Perfecto, llegó el momento, ya era hora que despertáramos, o sea, se acabaron esos espacios de poder, y lo que no estoy diciendo si era correcto y incorrecto, no es el punto, es atreverse a desafiar. Señores, si yo tengo la ley y tengo la razón, yo no me voy a dejar intimidar. Pero en política también tenemos que hablar. Para poder transformar el país hay que cambiar el tema del dinero en la política. Eso es algo que ustedes van a ver ahí tocado un poco por encima, pero también narrado. Yo he vivido experiencias difíciles en esto de estar tocando puertas para pedir plata. Y aquí hay gente que me ha dado dinero y lo sabe. Y ustedes van a encontrar en una anécdota de un colega que una vez me dijo, yo le fui a pedir $1,000 y me dijo, te doy 1,000 ahora y los otros 1,000 después porque las mujeres se lo gastan. Yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Yo estoy buscando mi pensión alimenticia ni para hacer supermercado. ¿Cómo que yo voy a tener que regresar? Pero esa es la mentalidad. Y no me lo decía de mala fe, estaba convencido de que como mujer yo no iba a saber administrar $1,000. O sea, me explico, todo eso se vive. Y un episodio que sí fue, ahí lo van a encontrar, la verdad es que Pancho ha vivido cada cosa, no sé ni lo que tal. La gente de Sucre, Arias y Reyes, que por aquí veo a don Carlitos Sucre, que me ha hecho el honor de estar aquí con su esposa, me han apoyado siempre en política, siempre, igual que ustedes, siempre. Pero una vez, cuando ya venía la campaña presidencial, y ya con esto voy a cerrar para no cansarnos, y ustedes van a disfrutar muchas cosas en el libro y otras le van a despertar la curiosidad de ese mundo. Me vienen a visitar, me llaman una pareja de peruanos que dice que hacían campañas, pues, preparaban toda la plataforma y esto voy camino a hablarles de lo que viene por la inteligencia artificial, y ellos decían, mire, usted nos contrata y nosotros nos encargamos todas las mañanas, usted sabe quién habló de usted en un medio, quién dijo qué, y esto enseguida contesta, tenemos tantos celulares y esto va produciendo respuestas dependiendo, que yo cada vez más pequeñita en la silla, y de repente la esposa le dice, bueno, pero podemos hacerle un precio especial a ella, ¿verdad? Pueden ser 4 millones. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un precio especial. Yo no podía creer. Me acompañó Ernesto Ari en esa reunión, la tuvimos en Sucre. Cuando yo llegué a mi casa me empezó una crisis de ansiedad. Yo no les puedo explicar, mi esposo estaba teniendo pacientes, pero yo lo llamaba. Digo, una pareja, uno está casado con un doctor, tú no puedes andar llamando. Para que eso sobreviva, ese matrimonio dure, tú tienes que saber más o menos que tú no llamas. Bueno, pero empecé la llamadera. Y yo decía, Pancho, pero tú firmaste algo. No, yo no he firmado nada, quédate tranquila.
4 millones para poder competir contra los otros que van a tener que cada mañana saben quién habló, tienen las respuestas ya listas. O sea, no todo el mundo puede participar en política con las reglas que hay de la política y saber que lo que viene de inteligencia artificial, tal como un autor que el profesor recomendó hace poco, 2 libros que me los leí, creo que en 2 semanas, buenísimos, se los recomiendo después que compren el mío, de Giuliano D'Ampoli, es un politólogo suizo-italiano muy bueno. La hora de los depredadores, y el otro se llama Los ingenieros del caos. Y ahí se hace todo el análisis de cómo, sin tener contenido prácticamente, sin ideología, sino con tecnología, cómo se puede volver de la nada un movimiento. Creo que también hace el análisis de Cinque Stelle de Italia, y cómo se puede ser el que lleve más miembros a un senado, a un congreso o a una asamblea, solamente, ni se ve en la cara, todo es digital. O sea, el mundo que viene hay que estar preparado, y la transformación no solamente va a pasar por los individuos, sino por su ética y por las herramientas de las que estemos dotados. Así que finalmente, no sé si ustedes no van a agregar Muchas nada gracias, más. doctora. Yo a todos les digo gracias de verdad, de todo corazón, de todo corazón, por estar aquí. Y los invito y por apoyar siempre. Antes de que terminemos, para que puedan hablar tomarse la foto con la autora, me gustaría anunciar que ya tiene página.